Gala. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que piensa que esto es un conflicto religioso, no? Porque también he visto Ujú. mucha islamofobia, mucha gente, Ah, pobrecitos, sus corazones están podridos, están justificando este genocidio porque la gente del otro lado son musulmanes. Entonces uno va y dice, oigan, pues cometer un genocidio está mal, a mí me parece. Y su respuesta es, ay, bueno, ¿por qué no vas allá? Seguramente te tratarían muy bien porque eres gay y ellos decapitan gente en las calles. Esto no pasaba en Palestina, esto no pasaba en Gaza, pero pues ¿cómo le explicamos a la gente que esto no es un conflicto religioso, que esto no es buenos contra malos, esto no es Occidente contra el Islam, esto es un conflicto por intereses económicos? sí, es un conflicto geoestratégico, pero vaya. Digo, también hay que entender hacia quién va dirigido el mensaje y la narrativa oficial por parte del ente sionista apoyado por Estados Unidos, ¿no? Desde la academia hasta los medios. Pues no va dirigido al grueso de la población, va dirigido a los 50, 60 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay ciertos conflictos que se tienen un carácter primigenio de corte religioso. Sin embargo, la mayoría de los conflictos históricamente desde antes de la existencia del sistema mundo capitalista, son de corte geoestratégico por territorio y por recursos. También la misma existencia del ente sionista responde a eso. El ente sionista fue creado como, es que a veces suena como muy repetitivo, ¿no? Pero es una prefectura colonial tal cual. Es el punto de avanzada y la vanguardia de Occidente para controlar una zona geoestratégica importantísima, que así lo ha sido desde la edad de bronce, desde la edad de hierro, tal cual, pues porque es la zona del tránsito tradicional desde el noreste del suelo africano hacia Asia, hacia la península arábiga, hacia el Mar Rojo, al Mediterráneo, pero también hacia Anatolia y a Mesopotamia, a las profundidades asiáticas, ¿no? También hay que atender los tiempos. Cuando surge el proyecto sionista, 10 años, 15 años antes se había inaugurado el canal de Suez. Y tiene una explicación de por qué, ¿no? Previamente los británicos, 30 años antes de empezar a apoyar el sionismo, contaban con distintos entramados coloniales en el Golfo Pérsico, algo que se llaman los estados de las treguas. Los estados de las treguas se encuentran en el Golfo Pérsico y hoy tienen el nombre de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Eran estados que simplemente surgen para controlar el sistema y el tráfico de mercancías en el sistema mundo capitalista. En un primer momento no había como mercancías que les importaran mucho a los británicos y previamente a los portugueses. Solo el Eh, flujo. lo, Solo el flujo de mercancías, a lo mucho en el Golfo Pérsico el tráfico de perlas, la cacería de perlas, que eran las actividades tradicionales en esa región, bueno, desde la época de Babilonia, del Imperio Asirio. Sin embargo, en los años 20, en Arabia, lo que actualmente es Arabia Saudí, se encuentran hidrocarburos, ¿no? Y también al otro lado del estrecho de Hormuz, al otro lado del Golfo Pérsico, en Persia, en ese momento dominado por una monarquía, la Anglo-Persian también encuentra hidrocarburos, y ahí cambia aumenta y se agudiza el proyecto geoestratégico occidental, principalmente británico en ese momento, ¿no? Hay que entender también que en ese momento la India es la joya del Imperio Británico y para trasladarse para eso crean el Canal de Suez, en primer lugar para mercancías, pero también para la movilización de tropas. Primero los franceses y posteriormente los británicos compran todas las acciones del Canal de Suez y se convierte también en parte de la estructura de poder británico hacia el sur de Asia. Entonces todo está conectado. Poco tiempo después, de hecho, los británicos también crean el protectorado de Adén, al otro lado de la península arábiga, para acelerar también el tráfico de mercancías y a la postre de hidrocarburos. E Israel es el último elemento que se crea en este entramado colonial. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la estructura, digamos, las murallas de la fortaleza. Ahora hay que crear el centro neurálgico de esa fortaleza, con sujetos que siempre les van a ser fieles, entre comillas, porque incluso fueron en contra de sus primeros mecenas, los sionistas. Y se crea Israel en 1948, es en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y viene el relevo imperialista, ahora se va a hacer cargo precisamente Washington, ¿no? ¿Cómo se creó Israel? O sea, la parte física, porque todos nos imaginamos que las familias recién rescatadas de Auschwitz fueron a habitar pacíficamente, pero no, en realidad hubo una Nakba. De hecho, actualmente en la Uh -huh. comunicación de los genocidas estos, constantemente están llamando a una nueva Nakba. Uno de ellos, creo que era el secretario de comunicación de Israel, estaba diciendo que si Uh no -huh. matamos hoy a los niños van a crecer y van a recordar y van a tomar venganza contra nosotros. Tenemos que matar niños, mujeres, a todo mundo. Y llamaba una nueva Nakba. ¿Cuál fue la primera? La primera ocurre en 1948, estamos rozando de hecho la fecha del aniversario, tanto de la fundación del ente sionista como de la Nakba. La Nakba no tiene como traducción exacta, pero es como la catástrofe o la tragedia.
La Nakba, en primer lugar, hay que entender que previamente a la Nakba comienza antes de la Nakba, bueno, en pocas palabras, ¿no? Porque la tragedia palestina se oficializa en el 48, pero ya tenía 30, 40 años de haber comenzado, porque el flujo de invasiones es constante a partir de, pues más o menos 1875, incluso antes del sionismo, empiezan a llegar refugiados judíos a tierras palestinas, en ese momento parte del Imperio Otomano, principalmente judíos que no tenían nada que ver con el sionismo, simplemente buscaban un lugar que conocían territorialmente por sus mismos escritos bíblicos, por el Antiguo Testamento. Y en el 48 ya no nada más están, digamos, entre comillas, ciudadanos de a pie europeos, ya también están los grupos paramilitares muy bien definidos, los más célebres, tristemente célebres, está la Hágana, está el Irgun y está el Eji, que van a llevar el terrorismo que todos conocemos de corte moderno a la región. No lo comenzaron, por supuesto, los musulmanes, los grupos paramilitares, lo empezaron los sionistas. Estos grupos no nada más atacaban objetivos palestinos, sino también objetivos incluso británicos, de los mecenas, curiosamente, del mismo sionismo, porque a partir de finales de los 20 comienza a haber una indecisión por parte del Imperio Británico de seguir apoyando el proyecto sionista, porque están viendo, en primer lugar, que le está costando muchísimas libras, ¿no? Y en segundo lugar, porque cada vez son más violentos y porque también están chocando con otros proyectos coloniales o de cercanía, de tutelaje británicos, entre ellos los hachemíes. Los hachemíes se sienten traicionados. ¿Por qué? Porque después del gran levantamiento árabe en contra del Imperio Otomano, apoyado por el Imperio Británico, Gran Bretaña le había prometido que iba a apoyar la creación de un gran estado árabe, gobernado por el clan de los hachemíes. Entonces los traicionan en el momento que los jordanos los hachemíes se dan cuenta de que también hay un proyecto paralelo, que es la creación del ente sionista. Entonces le piden respuestas al Imperio Británico, se niega a dárselas, entonces caen de la gracia de los británicos y los británicos empiezan a apoyar a los Saud. Y en ese momento, bueno, todo esto, ¿por qué lo mencionaba? Sí, justamente cuando surge, ¿qué ocurre en el 48, no? Y en ese momento, en 1948, simplemente ya se oficializa todo lo que ya todos esperaban, ¿no? La creación del Estado sionista, pero un año antes incluso las Naciones Unidas, aún en pañales, declara la división del territorio palestino, parcialmente a favor de los colonos invasores sionistas, porque les toca más del 50% a una población todavía minoritaria, frente a más o menos 1.200.000 personas palestinas, araboparlantes, sin importar si eran musulmanes, cristianos, drusos o samaritanos, o incluso judíos palestinos, judíos araboparlantes de la región, que viven históricamente en esa región desde hace cientos de años. ¿Y de qué trató la Nakba? La Nakba es, en primer lugar, la expulsión de 750.000 de población palestina, 750.000 personas, ¿no? En segundo lugar, el asesinato de entre 20.000 y 30.000 personas, no se tiene bien contabilizado. Y en tercer lugar, la destrucción y erradicación de alrededor de 500 aldeas y ciudades. O sea, no nada más buscaban, por eso siempre menciono que además de un genocidio también es un proceso de historicidio, es desarraigar la identidad palestina histórica de este territorio, ¿no? Y esto va de la mano de la letanía que siempre mencionan, los palestinos no existen, llegaron de la península arábiga, siempre son musulmanes invasores, a pesar de que probablemente, y más de acuerdo a la genética y de acuerdo a la historia, son herederos de todas las poblaciones que han habitado en la región. Entonces, fue un proceso atroz y que continúa. La Nakba no dejó de desarrollarse, lleva 76 años desarrollándose, ¿no? Y en la Nakba, para lograr esto, los sionistas, que ya estaban armados hasta los dientes, a través de armamento que había llegado legal e ilegalmente desde Europa, pues utilizan todo este mecanismo de terror para ir en contra de la población palestina, ¿no? Incluso el uso de armas químicas, el uso de cemento para envenenar pozos, para tapar pozos o envenenarlos, etcétera, etcétera. Técnicas de terror que habían sido utilizadas en los dos últimos conflictos bélicos y en todas las guerras coloniales de los imperios que patrocinaban el proyecto sionista. Es que tienes razón, el genocidio comienza desde el historicidio, desde la destrucción de la historia de la gente que estaba en esa región, porque de entrada su argumento de que ellos pertenecen a esta región y que han vivido ahí durante miles de años no se sostiene. Israel es este dato me dio muchísimo risa el otro día. Israel es el país que tiene más cáncer de piel en todo el mundo, porque está compuesto principalmente por gente de Europa que se va a vivir a un lugar para el cual no evolucionó. Mientras tanto, quien estaba ahí antes de perder la Primera Guerra Mundial era el Imperio Otomano, que tenía otras reglas en cuanto a quién puede habitar qué territorio de su imperio. El otro día estaba leyendo la carta de un
Era un sastre en Egipto que tenía familia en Líbano y estaba sorprendido de que ahora necesitaba una carta firmada por un hombre hasta Inglaterra para poder cruzar estos territorios e ir a ver a su familia. Un trayecto que la gente en el Imperio Otomano podía hacer todo el tiempo, cuando quisiera. Sí, Entonces, como, ajá. No, sí, como lo mencionas, la melanina los delató. Digo, y no nada más la melanina, ¿no? O sea, también las costumbres. A mí, digo, sin importar si los palestinos habían llegado 20 minutos antes de que llegaran los sionistas, eran sus tierras, ¿no? Pero este no es el caso, por supuesto, ¿no? Digo, también es un recorrido largo, pero pues, podríamos mencionarlo. Los palestinos son la continuidad de todos los pueblos que han ocupado la región desde hace pues, aproximadamente 3.000, 4.000 años, ¿no? Recomiendo un libro, creo que lo hace mucho más explícito y más interesante. Es de un autor llamado Nur Masala, se llama Palestina, 4.000 años de historia. Es fenomenal porque mete todos los elementos históricos, étnico-lingüísticos que componen la identidad palestina. Pero para que se den una idea, los palestinos son herederos de los judíos originarios semíticos que existieron en la región, los que no fueron exterminados por los sucesivos imperios, ¿no? Primero, principalmente los romanos, tanto en el siglo I como en el siglo II, y poblaciones que no se convirtieron, bueno, que se convirtieron primero al cristianismo y luego al islam. Ellos son los palestinos, a fin de cuentas, ¿no? Tienen elementos culturales principalmente cananeos, porque los cananeos es un pueblo semítico primigenio que habita en la región, pero también arameos, amorreos, griegos, un poco de romano, un poco de normandos también, un poco de iranios a través del imperio persa aqueménida y luego el sasánida, principalmente cananeos. De hecho, son muy conocidos los documentos que explican esto. No me meto en la genética porque no estoy versado en eso, sin embargo, históricamente es comprobable, ¿no? ¿Y quiénes son los sionistas? Por lo menos la cúpula sionista primigenia pues, son personas invasores procedentes de Hungría, de Polonia, de Bielorrusia, de Lituania. Más tarde llegan también sefardíes del ex imperio otomano. Más tarde van a llegar los judíos bereberes, conversos en el siglo III, IV, V, judíos yemeníes, conversos en el siglo III. Ellos, por ejemplo, ya son judíos semíticos, pero no del contexto semítico originario del judaísmo. Judíos de Bagdad, judíos de Bujar y Samarcanda en Asia Central, judíos de la India, judíos de China, y a la postre también de los territorios eurodescendientes de Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Contra una población nativa que, pues, a fin de cuentas, conoce perfectamente la tierra y sigue resistiendo.